noticiero líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué ambiente el que respiramos, ¿verdad? No digo que hay tensión ni nada por el estilo, pero sí intenso, sí intenso. Miren, este proceso de selección de los 5 candidatos que la Junta Proponente enviará al Congreso Nacional nos está dejando sorpresas para elegir al fiscal general y adjunto. Mario Urquía ha quedado fuera y Luis Javier Santos está en alas de cucaracha. Estos escenarios no nos lo imaginábamos a esta altura y ya los plazos se están acortando y esa lista tiene que llegar al Congreso Nacional. Y tantos escenarios que pueden surgir con motivo de la elección del fiscal general y adjunto. Bueno, hay pero tantas aristas hoy aquí en Frente a Frente que algunas veces hasta se me complica priorizar por dónde comenzar. Pero lo lógico es que si he invitado unos 5 minutos al director de TN5 matutino, me centre en los próximos minutos en la temática de hoy. Y luego conversaría con Ramón Matute. Tenemos a Mario Urquía ya. Mario Urquía, es interesante conocer la opinión de Mario Urquía, pero que nos permita unos segunditos, Mario. Ahí está estacionado, Mario, no está en movimiento. Estaciónate ahí en alguna calle, Mario, por mientras... Ya me estacioné, Renato. Excelente, formidable. Por mientras termino esta primera fase de la presentación de la temática, que está derivada de todo lo que pasó ayer con Gabriela Castellanos, la directora ejecutiva del CNA. Gabriela, primero dijo que las amenazas las recibió del gobierno. Segundo, que el control de las calles no es exclusivo del gobierno, que el gobierno de Xiomara Castro ya debe entender que es gobierno y que lo que debe hacer es solucionar el problema. Y deje de pretender ser sociedad civil, porque el gobierno es gobierno, pero no puede ser sociedad civil. Eso dijo Gabriela. O se es gobierno o se es sociedad civil. Pero ese sombrero de querer ser gobierno y sociedad civil no cabe. Bueno, y para debatir toda esta temática, hoy vamos a tener, solo déjenme a mí aquí, ya los voy a presentar directamente, a Miriam Ochoa, que es la vicepresidenta del Consejo Directivo de Mujeres por Honduras, a Miguel Briceño, que es el comisionado presidencial para la Reforestación Nacional y Medio Ambiente, pero que el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, cuando se trata de estas temáticas, le designa a Miguel ser el portavoz del gobierno. Bueno, José Carlos Cardona, el secretario de Desarrollo Social, que ya está por venir, y además Jacqueline Foglia, porque todo esto yo lo miro alrededor. ¿Cuánto repercute en la economía hondureña todo esto que vivimos? ¿Cuántos dejan de invertir locales? ¿Cuántos extranjeros se desestimulan y no invierten lo que tenían pensado? ¿Cómo repercute este ambiente social así intenso que vivimos los hondureños? Porque imagínense ustedes, pasar hablando de todo y dejar la economía a un lado. ¿Y de qué subsiste el país? El Estado como tal, el gobierno, ¿de qué subsiste? De impuestos. Y esos impuestos decrecen en la medida que el flujo económico va disminuyendo. Y entonces, ¿con qué vamos a pagar los salarios? Para comenzar, de los empleados públicos. Ajá, y si la economía se vuelve más precaria todavía, ¿cómo van a ser los desempleados? Perdieron las esperanzas de conseguir un empleo. ¿Y qué es lo que hace entonces un hondureño desempleado? Huye, migra. Y los que estamos descontentos porque no vemos que los salarios mejoran. Entonces, por eso no podemos dejar siempre de analizar las repercusiones que tiene todo esto en la economía del país. Entonces, vayámonos ordenando. Vamos con Lucecita Madrid para que plantee la interrogante y
y la cortina para terminar la presentación del tema, que es básico cuando comenzamos frente a frente. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, panelistas, televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que hay diferentes medios por el cual puede emitir su opinión, su comentario a través de nuestro WhatsApp y también a través de redes sociales. Estamos presentes en todas las redes sociales como @FrenteAFrenteHN. ¿Qué es lo que se está cocinando en Honduras? Que gobierno y sociedad civil se disputan con intensidad el control de las calles. Comparta su opinión y le recuerdo que puede ver el programa en vivo a través de nuestra transmisión en Facebook. Búsquenos como Frente a Frente HN y también a través de TVC Play. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracén. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Ok, ya en cuestión de segunditos presento directamente aquí a mis invitados. A excepción de José Carlos Cardona, todos están ya aquí. Ya está por llegar, me dicen. Ramón Matute, el director del TN5 matutino. Ramón, ¿te esperabas estos escenarios en la Junta Proponente? Pues fíjese, Renato, que desde el momento, buenos días a usted y a sus invitados. Desde el momento que conocí en la primera reunión la posición del representante de la sociedad civil, José Ramón Ávila, y don Julio Raudales, hombre, vi que la perspectiva iba a ser completamente diferente en cuanto a la discusión. ¿Y cuál era la posición de ellos? ¿Cuál era la posición de ellos para ti? Desde la primera reunión, Renato, ¿se acuerda usted cuando ellos se opusieron específicamente a que aquellos profesionales del derecho que en su momento defendieron a personas vinculadas a corrupción y crimen organizado participasen en la elección o que fueran partícipes de la postulación para magistrados del fiscal general y adjunto del Ministerio Público? Además, la posición de ellos de que en el caso del abogado Urquía tampoco participase por la posición de él como presidente de la Junta Nominadora. Desde ese momento se han venido discusiones muy acaloradas al interior de la Junta de Proponentes, Renato, y lo que pasó ayer fue muy relevante cuando tantos representantes de sociedad civil, ahí hay 4 miembros, Renato, que pidieron a la presidenta de la Corte Suprema y también al señor Wagner Vallecillos que se hicieran a un lado. Que se excusaran. Sí. Que se excusaran. Y sabemos que la representante del Comisionado de Derechos Humanos, de la universidad, de las universidades privadas, de la Autónoma y también de sociedad civil, son 4 personas de los 7 que mantienen una posición equilibrada y conjunta en cuanto al posicionamiento de sus puntos de vista en el tema de Junta de Proponentes, Renato. Bueno, aquí tenemos a Mario Urquía. Acompáñame, Moncho, unos minutos, porque Mario tiene una agenda fuerte también hoy. Mario, ¿te esperabas este escenario, que has quedado excluido ya de este proceso de nominación de candidatos para optar al cargo de fiscal general y adjunto? Muy buenos días, Renato, y compañeros que están ahí en el set, a Ramón también. Bueno, definitivamente no. Pero en primer lugar quiero expresar claramente a mi familia, a mis amigos, que la única tacha que se planteó realmente en contra de mí es haber presidido la Junta Proponente, la Junta Nominadora, perdón. No hay ninguna tacha o denuncia que me vincule con actos de corrupción, con narcotráfico, con grupos corruptos, con grupos ilegales, ni nada que manche mi trayectoria profesional. Únicamente es ese enorme servicio que presté junto a otro selecto grupo de ciudadanos al realizar el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente lo que aconteció el día de ayer, y ahí tuviste en tu programa a las 3 personas que ayer votaron porque se declaraba con lugar mi tacha, y dijeron claramente en tu programa, frente a frente, Renato, que yo no tenía ninguna inhabilidad. Si recordás, incluso te mandé una imagen de la disposición del artículo 8 de la ley de la Junta Nominadora. Y ahí ellos expresaron con claridad que no incurría en ninguna inhabilidad y que por el contrario estaba habilitado para participar en el proceso. Resulta que en la sesión del día de ayer la posición fue totalmente distinta, ya otra cosa. Y la excusa que fue solicitada no fue solicitada por 4 miembros de la Junta Proponente. Fue solicitada por
el abogado Odir Fernández y fue respaldada por el representante de sociedad civil y por el representante de las universidades privadas, Julio Raudales. Es importante decir, Renato, que en un primer momento los magistrados claramente y de acuerdo a la legalidad expusieron que ellos no se sentían comprendidos dentro de ninguna de las causas para excusarse, y así lo dijeron claramente de viva voz, lo cual es apegado realmente a la realidad legal. Posteriormente, en un receso que ellos mismos dispusieron, al regresar dijeron que para evitar suspicacias se iban a excusar. La suspicacia no es un motivo legal ni jurídico para excusarse, pero además de eso, si ellos se excusaron, el mismo protocolo establece en sus artículos o numerales 53 y 54 cuál es el procedimiento. En este caso, los representantes de la Junta, de la Corte Suprema de Justicia ante la Junta Proponente, tenían y devenían la obligación de acreditar los sustitutos de ellos. Así está establecido en ese instrumento que aprobó la misma Junta Proponente. Es decir, esa votación es absolutamente nula, puesto que no se hizo esa sustitución. Ellos tenían, los representantes de la Corte Suprema, 48 horas para acreditar a sus sustitutos. Por otro lado, la interpretación extensiva o entre comillas teleológica que se hizo de la disposición de la ley de la Junta Nominadora es fuera de toda realidad. Es clara al manifestar que yo tengo una prohibición de poder ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales dentro de los tres poderes del Estado. Todos sabemos, pues hasta un estudiante de Derecho sabe cuál es la naturaleza del órgano denominado Ministerio Público, que es una institución independiente de los poderes del Estado. Ahí se argumentaron razones éticas. Si eso es así, para eso existe una matriz de evaluación que ellos mismos aprobaron, en donde se valoran estos aspectos. Pero por asunto de legalidad, yo realmente reúno todas las condiciones y todos los requisitos para estar ahí y no tengo ninguna inhabilidad como se ha argumentado. Eso significa que se ha vulnerado mi derecho constitucional a optar a cargos públicos y que se ha quebrantado todo el procedimiento de la misma Junta, aprobado por la misma Junta, y también las leyes que deben ser aplicadas en defecto de que no exista disposición en los instrumentos legales de la Junta Proponente. Personalmente, ¿tú procederás ante alguna instancia? Porque al final lo que me preocupa a mí, Mario, es que estos sean argumentos en el Congreso Nacional, en el momento de que conozcan la lista para elegir al fiscal general y adjunto, que hubo situaciones irregulares e ilegales dentro de la Junta Proponente y que van a desconocer entonces la nómina de los 5. Por eso te lo pregunto, ¿hay instancias donde proceder, ya que tú dices no hay legalidad en lo que ha hecho la Junta Proponente? Sí, yo voy a interponer el recurso de reposición ante la misma Junta Proponente. Debo informarte también, Renato, que antes de que se realizara la votación, yo presenté vía correo electrónico una recusación en contra del representante de sociedad civil, José Ramón Ávila, quien en el debate que se estaba realizando en ese momento expresó criterios previos, sin antes haber conocido la denuncia o tache en mi contra, y sin que se hubieran evidenciado pruebas respecto a las mismas. Entonces yo presenté una recusación, no le dieron trámite, ni siquiera la leyeron, aunque la tenían en físico ahí en sus escritorios y la tenían en el correo electrónico. Yo te voy a mandar captura de la hora en que envié ese escrito y te voy a mandar también el escrito que presenté en su momento. Tenían que haberle dado curso, así lo establece el reglamento de la Junta Proponente y su protocolo. Y no había ninguna razón para esconder esa recusación que yo presenté en tiempo y forma en contra de José Ramón Ávila. Ha habido quebrantamiento, Renato, es evidente, de todo el procedimiento que rige la Junta Proponente, ha habido ilegalidad y ha habido vulneración, en el caso mío, de mis derechos constitucionales. Y por tanto, yo tengo el derecho a hacer uso de ese recurso de reposición en donde voy a exponer mis razones jurídicas y legales, como siempre lo he hecho,
he atendido esta llamada, ¿verdad? Yo no acostumbro a debatir los asuntos legales en medios de comunicación, pero es importante, en este caso, por la trascendencia que tiene, poder explicar a la población hondureña de qué se trata el asunto. Y hago énfasis en esto, Renato. No he sido denunciado ni por corrupto, ni por vínculos con crimen organizado, corrupción, narcotráfico, ni nada que ver. Únicamente es porque presidí la Junta Nominadora y eso no me inhabilita en ningún momento. Y fuera de ese recurso de reposición, Mario, ¿tienes otra opción? Bueno, yo voy a estudiar todas las opciones que tenga porque no puedo permitir tampoco que se atropelle de esa manera. Me parece que es errónea la interpretación que han hecho, el procedimiento totalmente fuera de la legalidad que también se ha seguido en mi caso, que es una discriminación por un servicio que yo presté al país al presidir la Junta Nominadora. Y es decir, yo no presidí la Junta porque me hayan electo, sino que fue producto de un sorteo. Yo representaba uno de los sectores de los 7 que conformaban la Junta Nominadora y todos en conjunto hicimos nuestro mejor esfuerzo para prestar un buen servicio al país. Yo creo de que se me señale por eso es un contrasentido. En primer lugar, porque la ley no me inhabilita y segundo lugar, porque realmente que es un trabajo que nosotros realizamos con mucho compromiso con nuestro país. Y si me he postulado y me postulé en este proceso es porque siento que yo puedo contribuir mucho desde mi experiencia profesional, desde mi integridad personal, a cambiar totalmente el Ministerio Público. Y termino con esto. En el fondo, ¿qué crees ha sucedido contigo? Me parece simplemente que es una discriminación y una vulneración absoluta de mis derechos constitucionales. Y lo peor del caso es que se ha hecho quebrantando los procedimientos que la misma Junta Proponente aprobó a través de su reglamento, de su protocolo y de todos los instrumentos que son aplicables al caso, porque al ser actos administrativos también se aplica supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos, también se aplica el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, y ahí nosotros encontramos las vulneraciones, además de la vulneración constitucional que ya he dejado expuesta. ¿Tendría argumentos Luis Redondo o la directiva del Congreso si desconocen la lista de 5 que envíe la Junta Proponente ante la situación específica que te ha sucedido a ti? Mira, Renato, yo pienso que tendrían suficientes elementos los miembros de la Junta, específicamente quienes votaron por declarar con lugar la tacha a que me he referido, de rectificar, de corregir, de revisar que su actuación ha sido al margen de la legalidad y que han quebrantado procedimientos y que han vulnerado mi derecho constitucional a optar a cargos públicos. No es para el Congreso que yo estoy interponiendo el recurso, es para que estas personas puedan revisar, ¿verdad?, y reflexionar que lo que han hecho es erróneo, es una discriminación absoluta. Mi postulación es un sesgo de carácter político y esto más grave aún, llevándose de encuentro los procedimientos que ellos mismos aprobaron como Junta Proponente. Gracias, Mario, por atendernos. El abogado Mario Urquía. Gracias, Mario. Siempre a la orden, Renato, me da gusto saludarte. Gracias, igual Mario, igual Mario. Bueno, Ramón, ya lo ves, sí. Ya lo ves. Y no digo que una situación similar, pero también complicada atraviesa Luis Javier Santos, Ramón. Sí, mire que el abogado Mario Urquía, me dicen uno de los miembros de Junta de Proponentes, sí presentó el recurso de recusación. Ya lo presentó. El de recusación contra el abogado José Ramón Ávila. Este no prosperó, no encontró eco, fue rechazado. Y me dicen que tiene muy pocas posibilidades también que el recurso de reposición alcance el objetivo que pretende el abogado Mario Urquía por lo dispuesto ya en la ley que regula la Junta de Proponentes. Hay que ver entonces cómo se resuelve esto, Renato. Usted ya conoce los 15 que quedaron, ¿verdad? La lista de los 15 que ya quedaron. Sí. Y en la parte que da a conocer la Junta de Proponentes, en el caso del abogado Luis Javier Santos Cruz, dice que esta Junta Proponente procederá a solicitar los expedientes judiciales y demás documentación pertinente a fin de realizar un análisis exhaustivo al respecto. Yo entrevisté hace unos minutos también al abogado José Ramón Ávila
y dice que no hay secretividad en la información o en las tachas y denuncias contra Luis Javier Santos, que lo que se requiere es proteger algún tipo de información y también de investigación que él realiza en su cargo. Veremos, Renato, cómo ya sabes cuál es el debate que en torno a Luis Javier Santos hay, ¿verdad? Que él presentó hace años, sí. ¿Tú te acuerdas cuando aquella huelga de fiscales? Correcto. Sí. Una demanda colectiva ante la Procuraduría General de la República. Y luego la Procuraduría interpuso una contrademanda en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Correcto. Pues entonces, en la sesión del próximo lunes, la Junta Proponente analizará los dos expedientes solicitados, contentivo de la demanda y la contrademanda, y solo después se votará para decidir si el fiscal Santos continúa en el proceso. Correcto, correcto. Según la Junta Proponente, Luis Javier había prometido que retiraría la demanda, pero no informó sobre la existencia de una contrademanda. Y ambas son impedimentos para postularse a los cargos del fiscal general y adjunto. Yo creo que este último elemento que usted mencionó es el que podría actuar en contra del abogado Luis Javier Santos. Renato, esta contrademanda que en su momento presentó la Procuraduría contra él y varios, porque creo y tengo entendido que en este momento fueron varios los fiscales que presentaron esta demanda contra la Procuraduría General de la República. Esta Junta de Proponentes tiene ya pocos días, Renato, para que envíe al 30 de julio esta nómina final de los 5 finalistas, postulantes, sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y de los 15, yo sé que tú cuando elucubras es con sustentación, es con conocimiento, no solo es por especular. Te conozco bien, Monchito, te conozco bien. De esos 15, si no prospera lo de Mario Urquía y no prospera lo de Luis Javier Santos, porque Luis Santos no está descartado. Esto lo va a decidir la Junta Proponente el próximo lunes. Pero, dado el escenario que se quedara al margen Luis Javier Santos, de esos 15 que están ahí, ¿quién te suena o quiénes te suenan para fiscal general y adjunto? Mire, usted me pone en una posición un poco difícil. Pero a ti te gusta eso. A ti te gusta, no lo eludas. Renato Álvarez. Renato. Dime. Si no aplican la otra... Y si no aplican la otra alternativa, ¿verdad? Que usted le preguntó al abogado Mario Urquía de que pueda pasar en la última elección del actual fiscal. Claro. No A mí es lo que me preocupa, ¿sabes? A mí es lo que me preocupa. Que si el partido en el gobierno, y ahí me disculpa Miguel Briceño, por favor, pero tenemos que analizar esto, Miguel, solo se sonríe Miguel. Solo se ríe, Miguel Briceño. Mira, si el Partido Libre no encuentra realmente entre los 5 alguien afín a Libre, mira, a mí lo que me preocupa es que venga Redondo, venga Carlos Zelaya y desconozcan ese listado de 5 arguyendo que ahí hubo irregularidades, y no solo irregularidades, sino que ilegalidades. Correcto. Si así fuese en el proceso de elección de esa nómina. Es lo que me preocupa. Y entonces desconozcan ese listado de la Junta Proponente y a su antojo, en contubernio, en negociación con nacionalistas y liberales, de dedo seleccionen quiénes van a ser el fiscal general y el adjunto. Eso es lo preocupante. Correcto. Y es ahí donde también existe la preocupación de varios sectores del país. Fíjese que yo veo esta lista de 15, Renato. Bueno, ya que tú no quieres elucubrar, yo sí elucubro con sustento. Vamos a ver. ¿Hay una hija de Juan Almendares ahí? Es correcto, Jenny. Bueno. Si Jenny pasa, porque dicen que es de las mejor calificadas hasta el momento, ¿eh? Si Jenny pasa, no descartes a Jenny Almendares ahí. Pero encontrará eco y apoyo entre las bancadas en el Congreso ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema que van a requerir de los votos de los nacionalistas. Encontrará, ahí, por ejemplo, apoyo también en una lista final posible, Yuri Melara. Encontrará apoyo el abogado Ibi Disco Avaría. Porque lo difícil aquí, Renato, es interpretar lo que viene el día después. Y ese día después es lo que los políticos y los partidos políticos y los diputados concertan allá en el Congreso Nacional. Sí, y tienen que dialogar esto. Ese es el día después al que tenemos que ponerle todo, Renato. Mucho ojo y mucho oído lo que puede pasar en el camino. Junta Proponente va a concluir el 30 y va a decir, estos son los 5 finales. Bueno, Monchito, te invité a frente, pero no me has dado una fuerte. Necesito una proyección tuya. Ahí la va a tener, Renato.
Muy bien, Ramón, muchas gracias. Óigame, y escuchó lo que dijo el doctor Umaña, Renato. ¿Qué dijo Umaña? Que se está creando una nueva ley de escuchas de llamadas telefónicas en el Congreso. De eso te iba a preguntar. Mire que no sé si lo tenemos ahí, el artículo 23, Carlitos, porque lo presentamos en el matutino. El artículo 23 de este nuevo proyecto. No sé si lo tenemos ahí, Renato. Si quieres se lo leo así rápidamente. Correcto, sí. Déjeme buscarlo acá porque con tanta gente que escribe. Mire, Renato, dice el artículo 23 de esta ley que se está discutiendo ya, que ya se discutió en segundo debate y va tercero. Sí. Los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas intrarred, así como de las cursadas hacia otras redes, en un término no mayor de a las 24 horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y la Autoridad Judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia. Escuche bien, los registros telefónicos referidos en este apartado son registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursadas de terminal a terminal o cursados vía internet, y registros de ocupaciones, direcciones, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que a futuro se implementen. Dice don Carlos Umaña que estamos ante una nueva ley de escuchas y que ahora van a ser intervenidas, dice don Carlos Umaña, las llamadas de Telegram, de WhatsApp y de otras redes sociales. ¿Quién presentó eso? ¿Qué diputado lo presentó? La Secretaría de Seguridad presentó esta iniciativa de ley. Creo que llegó vía ejecutivo a la Secretaría del Congreso Nacional. Sí, los ministros tienen iniciativa de ley. Los ministros tienen iniciativa de ley. Porque si no me hubieses dicho vos que lo presentó esto el Ministerio de Seguridad, ¿sabes con qué te iba a salir yo? Vamos a ver. Es que a Luis Redondo le gusta mucho la tecnología y seguramente una madrugada de estas que no podía dormir, empezó a elucubrar, y como le gusta tanto la informática y es experto en ese asunto de informática, correcto, me va a divertir, dice, si pasara esto, si me aprobaran esto. ¿Tú crees que va a conseguir los 65 votos para eso? No, y requiere reforma constitucional, Renato. Requiere reforma constitucional. Le leo el artículo 100 de la Constitución. Entonces eso es intimidación. Mire, ve, artículo 100 de la Constitución de la República, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones. Y ahí va leyendo en el artículo 100 usted constitucional otros párrafos. Bueno, mira, ya estamos hablando con seriedad, pero si le queremos poner una sexta de seriedad a esto, hay que investigar con la Secretaría de Seguridad qué es lo que pretende, ¿verdad? Y por qué el contenido de esta iniciativa. Correcto. Qué alcances tiene. Y qué alcances tiene esto. Porque, de hecho, si son los escenarios que está planteando Carlos Umaña, el Congreso no va a aprobar eso, te lo aseguro. Ahí viene ya José Carlos Cardona. Por fin llegó José Carlos Cardona, ¿eh? El tráfico lo entretuvo. Bueno, hoy sí presento a todos mis invitados. Perfecto, Renato. Gracias, Muchito. Que esté bien. Gracias, igual. Ya estás en modo viernes hoy, ¿verdad? Modo fin de semana. Ya nos toca con lucecita Madrid. Muy bien. Hoy va a estar con nosotros la vicepresidenta del Consejo Directivo de Mujeres por Honduras, Miriam Ochoa. ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias por invitarme, contenta de estar aquí, de dar nuestro mensaje al público. Muchas gracias, Miriam. Jacqueline Foglia, ¿qué tal, Jacqueline? Muy bien, y también contenta de estar aquí en tu programa con el resto de los panelistas. Muchas gracias, Jacqueline. Miguel Briceño, Miguel, bienvenido. Buenos días, mucho Renato. gusto. Buenos días. No lo miraba Miguel así, face to face, desde las antorchas. Sí, es que usted no me quiso seguir invitando, eso fue. Le digo que tiene que darme la receta porque cada día que vengo lo miro más joven y yo me miro más viejo. Así que no, gracias por la invitación. Vamos a exponer, vamos a debatir con altura. Bienvenidas a estas prominentes damas que están hoy acompañándonos, y también al ministro Cardona y a todo el pueblo hondureño que hoy por hoy va a escuchar las posturas nuestras, las posturas que nosotros creemos que es lo que está sucediendo en este momento y que hacia dónde vamos precisamente con ese tema que hoy está tocando. Renato. Bueno, espero que no pierdas la dulzura del carácter en lo que resta del desde programa. hoy prometo que vamos a estar tranquilos.
José Carlos Cardona, bienvenido. Buenos días, José Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Gracias por estar acá. Bienvenidas, mucho gusto. Empecemos. Ya. Este hombre viene filudo. Estoy tomando café, buen café. Don Pablo Carías, ¿cómo está, Pablito? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por esta deferencia. Muchas gracias, Pablo. Con gusto. Lucecita, repítenos por favor la pregunta de esta mañana aquí en Frente a Frente. El tema del día compartimos con ustedes para que puedan opinar. ¿Qué es lo que se está cocinando en Honduras? Que gobierno y sociedad civil se disputan con intensidad el control de las calles. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Honduras no debe pelearse con la ONU para no arriesgar la Sisi, consideran diputados. Y es que ayer le cayeron las avispas a Ali Shackelford, la coordinadora residente de la ONU, a eso de las 10:30 de la noche. Era una cantidad de tweets de todos los funcionarios del gobierno, de todos los ministros, incluido la secretaria de Finanzas, el secretario de la Presidencia, todos. Y yo quiero que te busques solo uno, porque todos tenían casi el mismo contenido. Era contra Ali Shackelford por haber estado presente en la conferencia de prensa de Gabriela Castellanos. Todos los ministros y funcionarios del gobierno coincidían que el injerencismo de la ONU, estar solidarizándose por parte de Ali Shackelford, la coordinadora residente de este organismo mundial, en esa conferencia que dio Gabriela Castellanos, que retornó de los Estados Unidos y dijo que las amenazas contra ella y su familia venían de estructuras del gobierno. Por eso hoy tiene este titular ahí, tunota.com. Honduras no debe pelearse con la ONU para no arriesgar la Sisi, consideran diputados. Así que los invito para que entren a Tu Nota y lean el contenido de esta noticia. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. ¿Qué es lo que se está cocinando en Honduras? ¿Gobierno y sociedad civil se disputan con intensidad el control de las calles? ¿Tienen el tweet de la presidenta? Aquí se lo voy a leer. Vamos a partir con esto, con el tuit de la presidenta y de Mel. Bueno, la pareja presidencial en la figura de la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el asesor presidencial y coordinador de Libre Manuel Zelaya Rosales, expresaron ayer su malestar por la presencia en la comparecencia de la coordinadora del CNA, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford, al postear su incomodidad en las redes sociales. El primero en hacerlo fue el expresidente Zelaya. ¿Qué escribió Mel? Siento mucho que Ali Shackelford, que conoce el derecho internacional, se preste al juego político y perverso del CNA de atacar a la presidenta Xiomara Castro. Todo el pueblo hondureño conoce el rol apañador que ha jugado en la dictadura el CNA. Casi de inmediato reaccionó también la presidenta Xiomara Castro con un tuit señalando: inaceptable la politización de Naciones Unidas en Honduras. La presidenta Castro. Inaceptable la politización de Naciones Unidas en Honduras. También se pronunció la Secretaría de Gobernación y Justicia, diciendo que Gabriela Castellanos utiliza la sociedad civil, pretendiendo erigirse como representante del pueblo, intentando encubrir los intereses que realmente representa, que son los de un sector reaccionario de los Estados Unidos, que desestabilizan el país para promover golpes de Estado. La Secretaría de Gobernación detalló que el CNA por fondos públicos provenientes del Tesoro Nacional y con fondos de donación de la USAID.
Bueno, el canciller igualmente se pronunció, Eduardo Enrique Reina. ¿Qué dijo Eduardo Enrique Reina? La participación de la representante residente de Honduras, no, de la ONU en Honduras, en actos de naturaleza política no son compatibles con la función diplomática. Tomando en cuenta, además, el momento, ya que el equipo de expertos de la Secretaría General de la ONU para el establecimiento de la CICI está desplegado en el país y deben actuar con imparcialidad, dijo el canciller Eduardo Enrique Reina. Comienzo escuchando a José Carlos Cardona, el secretario de Desarrollo Social. ¿Tú compartes estos tweets de tus colegas en el gobierno? Sí. Creo que en Honduras tenemos este trauma que se heredó del gobierno anterior, en el que de la realidad anterior a este gobierno, en la que todo el mundo se atacaba visceralmente en las redes y todo el mundo se desacreditaba. En Honduras el descrédito político es la forma de hacer política. Nosotros ayer, respetuosamente, porque yo de los tweets que he leído ninguno ha sido irrespetuoso, se hizo una exhortación y una interpelación pública a la directora de Naciones Unidas, que me parece es la directora de Naciones Unidas más visible que hemos tenido en muchísimo tiempo. La interoperatividad entre el sistema de Naciones Unidas y nuestro gobierno ha sido clave para la construcción de políticas públicas. Yo, por ejemplo, hice un tuit un poco extenso anoche en el que apelaba a eso y le dije a Alice, que no es una enemiga nuestra, que por favor nos enfocásemos en lo pertinente. También aquí, Renato, creo que hay un problema y es el entender el concepto de qué es la sociedad civil y quiénes la construyen o quiénes la componen, para abonar un poco también a este tema central de la pregunta que usted tiene en su programa hoy. En Honduras no existe procesos orgánicos de articulación de sociedad civil. En Honduras lo que hay son grupos de personas que se reúnen con intereses comunes, grupos muy pequeños y no representativos del colectivo, del todo de la sociedad, y se organizan. Y estas organizaciones son históricas. En Honduras no hay más de 100 organizaciones realmente beligerantes y reales en el tema de sociedad civil. Pero ayer lo que pasó fue algo atípico. Nosotros ya sabemos que hay una línea de oposición a este gobierno por parte de un grupo de estas organizaciones y está claramente marcado porque están divididos. Si usted hace un análisis y una lectura, usted ve por un lado al CNA y sus aliados inmediatos y por otro lado vemos a organizaciones que son digamos un poco más objetivas y un poco más pragmáticas, como el CESPAD y un círculo alrededor de ellas, que fueron las que convocaron a la marcha del martes pasado, y que al final no terminaron haciendo la marcha. Entonces, ayer en este grupo, en este núcleo de organizaciones que son las más, digamos, las más radicales en su discurso contra el gobierno, hacen una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa está sentada la directora del Sistema de Naciones Unidas en el país. Esa comparecencia de ayer de Gabriela Castellano fue eminentemente política por las palabras que dijo. Entonces, como fue eminentemente política y vemos a la directora de Naciones Unidas sentada ahí hay una anomalía. Yo no he hablado con Alice, Alice es mi vecina, nos llevamos súper bien, no le he preguntado cuál fue el contexto, vi su comparecencia ahí y vi que su lenguaje corporal estaba un poco extraño, pero no voy a hacer conjeturas de su presencia en ese lugar, pero estaba ahí. Entonces el gobierno tiene el deber público de preguntarse qué estaba haciendo la directora del Sistema de Naciones Unidas en una comparecencia pública con un fuerte componente político contra un gobierno legítimamente establecido y democráticamente electo, el más votado en la historia de este país.
en un contexto, súmele para más INRI, en el que este gobierno está negociando la llegada de una comisión internacional con la venia de las Naciones Unidas para investigar la corrupción y la impunidad en el país. Entonces, es esa disyuntiva la que se da. Quiero aclarar que yo le he leído casi todos los tweets de los funcionarios y funcionarias de este gobierno y vi que era una interpelación, pero que en ningún momento, hay que aclararlo, significa que estemos atacando personalmente a la persona de Ali Shackelford, sino que es esa extrañeza que puede interpretarse como maliciosa en su presencia en esa comparecencia de ayer. Ya esto eleva de tono la discusión política sobre esta relación entre Naciones Unidas, un sector de sociedad civil y el gobierno. Bueno, entre otras cosas, Gabriela Castellanos ayer no solo identificó las estructuras del gobierno que según ella la están amenazando y también a su familia, y fue más allá en los cuestionamientos a la administración Castro al indicar que las calles pertenecen al pueblo, que el gobierno no decide quién es y quién no sociedad civil, porque no se puede ser gobierno y sociedad civil al mismo tiempo. Las calles no pertenecen al gobierno de Libre, su tiempo de protesta terminó, porque ahora son poder y deben resolver, entre otras cosas. Ya vamos a escuchar un resumen de todo lo que dijo Gabriela Castellanos ayer en su retorno al país. En sociedad civil, ¿cómo reaccionan ante toda esta situación? Las críticas que ha recibido la coordinadora residente de la ONU, Ali Shackelford, de parte de los funcionarios del gobierno, por haber estado en esa comparecencia de Gabriela, que a juicio del gobierno fue eminentemente política y que no debió estar ahí Ali Shackelford. Y además, este asunto que últimamente adquiere ribetes muy importantes, porque pareciera que hay una disputa por el control de las calles. Hay una disputa por el control de las calles. Yo he escuchado a funcionarios del gobierno decir que no les pueden prohibir al gobierno, a los funcionarios, a los simpatizantes, activistas y militantes de Libre participar en manifestaciones organizadas por algunos grupos de la sociedad civil hondureña. Aquí tengo a la abogada Miriam Ochoa, que es la vicepresidenta del Consejo Directivo de Mujeres por Honduras, una de las muchas organizaciones de sociedad civil existentes en el país. ¿Cómo valora todo esto que nos está pasando, abogada? Bueno, muchas gracias. No soy abogada, soy licenciada, pero sí tenemos nuestra opinión. Creemos que el CNA ha hecho una excelente labor. Pensamos que el apoyo de Alice al CNA tiene mucho que ver con esa lucha anticorrupción. Si bien es cierto, el gobierno viene con este discurso de que el CNA no denunció el gobierno anterior, no es así, y es una fácil búsqueda en internet y nos podemos dar cuenta de que sí hubieron denuncias del CNA hacia la presidencia de Juan Orlando Hernández. ¿Y qué es lo que pasa? En el momento que ella empieza a denunciar las irregularidades de este gobierno, empieza a ser atacado. Claro que sociedad civil organizada es poca y es necesario que se organice más, que volvamos a ese punto en donde las antorchas llenaron las calles, ¿verdad?, para exigir. Y pensamos que definitivamente el gobierno, y la pregunta es buenísima, ¿qué tiene que hacer en el mismo punto en donde convocó una organización de sociedad civil? Que fue el CESPAD, entiendo, el martes, ¿no? Correcto, y que de hecho invitaron a otras organizaciones. Ellos estaban organizados, un grupo de sociedad civil, invitaron a otras organizaciones, a nosotros nos llegó también esa invitación. Y bueno, es libre, toda organización es libre de asistir o no.
pero el gobierno si quiere hacer sus manifestaciones muy bien, no hay ningún problema, pero ¿por qué hacerlo con sociedad civil? No es correcto, porque nosotros tenemos nuestra demanda de qué es lo que queremos para el país, cómo se va a manifestar la sociedad civil, cómo va a hacer caso el gobierno. Ya ellos no son oposición, la oposición es todo aquel que quiere un cambio en la política como la está tomando ahora el actual gobierno. Entonces, el temor de ustedes es que se genere una imagen que las manifestaciones convocadas por estos grupos de sociedad civil están politizadas por la presencia del gobierno. Correcto. No quieren esa mezcla ustedes, quieren diferenciarse de lo que reivindican como sociedad civil y de los objetivos del gobierno. Claro, el gobierno es el oficialismo, ellos tienen el poder y pueden hacer los cambios por el país. Pero desde el gobierno. Desde el gobierno. La sociedad civil demanda, por aquí no, esto está bien, queremos que lo de la CICI se acelere. Bueno, todo lo que estamos demandando, que podamos tener una real veeduría con el tema del fiscal general, pero el gobierno lo tiene que permitir y esa es la demanda. ¿Qué va a demandar el gobierno o qué va a demandar de la sociedad civil? No tiene sentido esa marcha. Si quieren celebrar lo que han logrado, está bien, pero no junto a sociedad civil. El martes, cuando se suspendió esa marcha, organizadas por CESPA y algunas otras organizaciones, era para exigir que se instale definitivamente la CICI por aquellas reservas que tiene alguna gente de que no hay voluntad política para la instalación de este mecanismo anticorrupción. Correcto, hay muchas demoras, nosotros nos invitó, hay una articulación ciudadana por la transparencia que de hecho creo que ha estado aquí en el foro, y fuimos invitados en un inicio varias organizaciones para dar nuestro punto de vista, que los abogados de cada organización dijeran qué es lo que querían que fuera incluido, si estaban de acuerdo o no en esta solicitud. Fuimos invitadas como Mujeres por Honduras y la sociedad civil tiene ese derecho, ¿no? Y llevamos meses en esto. Se supone que incluso esta promesa de campaña debió haberse cumplido el año pasado, ¿verdad? Ya ha pasado demasiado tiempo y hace falta mucho en el Congreso, derogar leyes, reformar leyes y estamos en un círculo sin salida, aprobando otras cosas cuando lo que nos importa es atacar la corrupción. Aprobando una ley de justicia tributaria cuando en realidad no hemos atacado el problema principal que es la corrupción y ahí es donde yo creo que la señora Alice viene a acuerpar al CNA precisamente porque ese es el punto, atacar la corrupción, no es atacar al gobierno, no es atacar a la oposición, los puntos de vista, las ideologías, el punto es que tenemos que atacar la corrupción para que realmente los fondos lleguen a donde tienen que llegar. Okay. Y aquí es donde interviene Miguel Briceño, que es comisionado del gobierno. Es comisionado presidencial para la Reforestación Nacional y Medio Ambiente, pero Miguel juega un papel muy importante en la organización de estas manifestaciones, de las bases, de los activistas, de los militantes, de los simpatizantes de Libertad y Refundación. Miguel, la sociedad civil dice, ustedes son gobierno, resuelvan los problemas del país desde el gobierno. ¿Por qué tienen que mezclarse en las manifestaciones que organiza la sociedad civil? Ellos temen que la gente en Honduras crea que están politizadas estas manifestaciones cuando el gobierno se concentra en los mismos sitios que ellos convocan para manifestarse. Ayer decía Gabriela Castellanos, el gobierno es gobierno, no puede estar con esos dos sombreros pretendiendo ser gobierno y sociedad civil participando en esas manifestaciones. ¿Cómo lo valoran desde el gobierno este planteamiento? Bueno, mire, vamos a dejar una cosa clara y vamos a aclarar algunos puntos específicos. Pareciese, y es algo incongruente la verdad los discursos que están dando, puesto que
y yo se los digo puntualmente, que un abogado me muestre a mí la Constitución de la República y las leyes de Honduras en que yo pierdo la ciudadanía por ser militante de un partido político o por ser parte de un gobierno, del gabinete de gobierno. ¿Desde qué momento? Y ciudadanos, señores y señoras, es sociedad civil. No son ustedes organizados. Sociedad civil somos todos los que somos parte de este país. Eso es una cosa que tenemos que dejar muy clara. Segundo, en los temas precisos que nosotros estamos apoyando, ellos hicieron una autoconvocatoria ciudadana. Y como yo soy ciudadano, puedo ir. Y le vamos a aclarar también, y dejen ese discurso porque están muy equivocados. No fue el gobierno de la República quien convocó a la movilización a apoyar la autoconvocatoria que había hecho el CESPA, que por cierto dijo que era adheriente, que no era convocante, y después salió diciendo desconvocamos. Entonces, ¿cómo vas a desconvocar a alguien que no ha convocado? Es algo totalmente salido de las greñas. Segundo, el tema de las antorchas. Insisto, ¿por qué tomaron el tema de las antorchas? ¿Por qué? O sea, no entiendo. ¿Por qué no llamar realmente a los que han sido partícipes en estas cosas? Aunque reconozco que la licenciada Miriam apoyó todas las movilizaciones y es bienvenido, si somos bienvenidos todos. Si no hubo problema antes, ¿por qué ahora nos quieren tachar? O están como doña Florinda diciendo no se junten con esa chupa, como siempre han estigmatizado al Partido Libertario de Fundación. Entonces, no hay disputa en las calles. ¿Qué disputas se van a tener en una sociedad civil que nunca ha apoyado las calles, que nunca ha estado en las calles? Que nunca ha ido a las calles y que incluso, me disculpan, el CESPA toda la vida estuvo en contra y trató mal al movimiento de los indignados. Dijo que no sirvió nunca para nada. Y hoy por hoy el pueblo, la gente y el tiempo nos da la razón que tuvimos mucho que ver para que hoy por hoy esté quien está allá en Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir más con esto? Que nosotros, no fue el gobierno, sino que fue Libertario Fundación que dijo, vamos a culpar a algo ciudadano porque somos ciudadanos. Entonces, volvemos a lo mismo y dicen la polarización. Estamos polarizados y aquí no es cierto de que nosotros estamos polarizando. La polarización viene desde hace mucho tiempo, desde un golpe de Estado, desde donde la gente realmente ha visto que hemos estado unos por acá, otros por allá, unos defendiendo delincuentes, unos defendiendo al pueblo. Entonces esas cosas son las que tenemos que verlo. ¿Y qué es lo que nosotros nos quieren prohibir? ¿Por qué nos van a prohibir a nosotros como gobierno? Oíme, ¿sabes lo que quieren? Lo que yo noto y lo que yo siento que hoy también dijo la abogada Miriam y lo dice la señora Gabriela Castellanos, a quien nosotros no solidarizamos porque estas cosas no se deben de estar amenazando, pero sí se deben de presentar pruebas, como lo hice yo ayer en un tuit donde alguien ya me está amenazando a muerte porque nosotros estamos llamando a convocatorias o a las calles. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que quieren protestar en contra del gobierno, que la gente proteste en la calle y que protesten, pero que los que están en contra del gobierno sí pueden protestar, pero nosotros que estamos a favor de un gobierno, que estamos apoyando a la presidenta, que son los verdaderos ataques que están atrás de todo esto, que quieren desestabilizar al gobierno, que son entes financiados por organismos internacionales y que es ilógico lo que dicen, son gobiernos y no pueden ser sociedad civil, pero el gobierno sí los puede financiar. Sí, también creo, Renato, si se me permite, porque no ha participado Jacqueline, hay que tener claridad de, miren, en este país no se tenía esta costumbre de que hubiera un gobierno conformado por fuerzas populares que tenían el protagonismo en la protesta social. Entonces, eso de decir, el gobierno convocó a marchas, eso no es así, no es real. O sea, el Partido Libertad y Refundación, a través de su coordinador, Manuel Zelaya Rosales, convocó a acompañar la marcha que se estaba haciendo. ¿Cuál es el problema ahí? Como dice Miguel Briceño, es el no querer mezclar a estos sectores conservadores que quieren buscar una agenda desestabilizadora del Poder Ejecutivo con la gente del pueblo que en los bajos del Congreso se puso a gritar, queremos la CICI, queremos la CICI. Y respecto de lo que decía la abogada aquí, no sé si es abogada, licenciada, creo que hay unas cosas que son argumentos un poco falaces. Mire, nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso Nacional. Para darle a la CICI garras y autonomía se necesita derogar el 97 y el 53 constitucional, hay que modificarlos. Nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso Nacional.
¿Y usted cree que el Partido Nacional se va a pegar un tiro en la cabeza votando para hacer una derogación con mayoría calificada? No lo van a hacer porque no les interesa. Tampoco tenemos mayoría en la Corte Suprema de Justicia. La mayoría la tiene la oposición. Entonces, es falaz venir a decir, ya se tardó demasiado la CICI, no arranca, reclamémosle a la presidenta. El Poder Ejecutivo no tiene por sí solo las facultades para convocar a la CICI. Si se quisiese, si la sociedad civil quisiese realmente exigir la CICI, estaría en los bajos del Congreso Nacional convocando a miles de personas que no tienen, porque como ya dijimos, nunca han tenido el monopolio de la protesta social, y pidiéndole al Congreso Nacional o haciendo una campaña de incidencia para que el Congreso le dé los colmillos y derogue las leyes que impiden la llegada de la CICI con todo el aparataje y la fuerza que se necesita. O estarían en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿por qué la interpelación al Ejecutivo? Porque lo que buscan es desestabilizar al Poder Ejecutivo. Si desestabilizan al Poder Ejecutivo, entonces desestabilizan el control de del rumbo democrático del país. Porque ese es el problema en este país. El problema en este país es que se gobernó durante 100 años el bipartidismo, repartiéndose los tres poderes en una agenda. Entonces, cuando hay un partido de gobierno que no viene de ese orden, que rompe con todos los esquemas que se tenían preconcebidos, es que se dan estas discrepancias y por eso hay que dialogar, Renato. Por eso hay que dialogar, porque si nosotros seguimos tirándonos las cáscaras de banana en la cara y si seguimos construyendo un país en el que nadie se sienta a explicar y nadie se sienta a dialogar, vamos a seguir desacreditándonos entre uno y otro sector cuando lo que se busca es realmente levantar esta democracia. Bueno, permítanme ir a una pausa comercial. Luego interviene el sociólogo. Necesitamos la opinión de un sociólogo, está Pablo Carías. Y la repercusión que todo esto tiene en la inversión. Siempre cuidando este puntito, porque aquí yo creo que todos coincidimos. Pueden haber disensos, discrepancias, pertenecer a partidos diferentes, pero Honduras, entre tantos problemas, tiene uno básico, que es su economía, la generación de empleo. ¿Cómo repercute todo esto en la atracción de capitales criollos, extranjeros, para invertir y generar los empleos que necesitamos? Pero ahora mismo que está planteada la posición de la sociedad civil, la posición del gobierno, vale la pena escuchar al sociólogo Pablo Carías después de la pausa. Es presentado por el Color Sale de Óptica Na Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @FrenteAFrente_HN. Pedro Barquero comparte: casa dividida no prospera, necesitamos paz, amor, tolerancia y esperanza. El abogado Daniel Flores comparte: el gobierno busca manipular en la lucha por mantener el poder. La sociedad civil, sin duda, hacer patria en defensa de la democracia. Antes protestar en las calles era normal, hoy no desean que la gente lo haga, antes les dolía Honduras. ¿Verdad, Miguel Briceño? Hoy solo pasan peleando en redes sociales, no justifican esos grandes salarios. Lástima, esa plata se bota en gente ociosa. Daisy Trejo comparte: la orden de ayer fue llenar de mensajes sus achiclinques. Así debe de ordenar para la creación de empleos, llenar los hospitales de medicina, pagar a los maestros empleados por cosas relevantes, pero es claro, la CICI a este gobierno no le interesa y aquí tiene la excusa. Fernanda Martínez: la calle nos representa como pueblo libre que somos y valemos mucho ante las injusticias, que no nos respetaron nuestros derechos. Dunia Martínez: esto no es de hace poco, Libre siempre ha estado en las calles, de ahí nació. Las ONG financiadas por gringos no representan al pueblo, comparten nuestros televidentes a través de redes sociales. Continúe usted compartiendo su opinión a través de WhatsApp y a través de @FrenteAFrente_HN. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica Na Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí.
Y aquí rápidamente un televidente me envía algo de la doctrina de la sociedad civil. Me dice que la sociedad civil se refiere a la esfera de la sociedad compuesta por individuos y organizaciones que no forman parte del gobierno o del sector empresarial. Incluye a organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas, grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones profesionales, grupos de ciudadanos y otros actores independientes de la sociedad. La sociedad civil desempeña un papel fundamental en una democracia y en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Está involucrada en una amplia gama de actividades, desde la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la promoción de la salud y la educación, hasta la participación en la formulación de políticas públicas y la promoción del desarrollo sostenible. Las organizaciones de la sociedad civil suelen estar guiadas por un propósito común y trabajan para promover el interés público y el bienestar de la sociedad en general. Representan los intereses y las necesidades de diferentes grupos, comunidades y sectores de una sociedad. La sociedad civil también puede desempeñar un papel de contrapeso al gobierno y a las empresas, asegurándose de que se respeten los derechos fundamentales, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia y exigiendo la participación ciudadana en la toma de decisiones. En resumen, la sociedad civil es un componente clave de la sociedad, conformado por individuos y organizaciones independientes del gobierno y el sector empresarial, que trabaja en diversos ámbitos para promover el bienestar, los derechos y la justicia social. Bueno, vamos a avanzar con rapidez. Pido a todos los panelistas brevedad en sus participaciones para dinamizar el asunto y que tengan mayor participación los 5 que están invitados hoy. Pablo Carías, ¿cómo interpretar estas posturas que tiene la sociedad civil y el gobierno en torno a las manifestaciones, demandas y reclamos en las calles? Adelante, Pablo. Sí, muchas gracias, Renato. Hay que ser breve, ¿no? Pero hay que decir algunas cosas como antecedentes. A mí esto que está ocurriendo en Honduras me recuerda mucho la Guerra Fría. Estamos viviendo una especie de pequeña Guerra Fría. Recuerdo en aquellos años, yo viví parte de esa Guerra Fría, donde estar en favor de las causas justas era ser comunista, pero por el contrario, atacar a los Estados Unidos o a la Unión Soviética, ¿verdad?, tenía otra valoración. Es decir, y eso nos hizo mucho daño, a la humanidad entera le hizo mucho daño. Y ahora mismo yo estoy escuchando argumentaciones en esa línea. Yo hace como unos 50 años estoy escuchando eso de que todas las protestas los que buscan es desestabilizar al gobierno. Desde que fui dirigente de la FESE, después de un sindicato de la capital, siempre nos dijeron eso. El gobierno siempre nos dijo eso. Y este gobierno también está haciendo lo mismo, diciendo que lo que se haga por parte de la sociedad civil, porque ahora lo que son los sindicatos y las organizaciones campesinas han desaparecido, los mismos gobiernos las han desaparecido, entonces es desestabilización. No, yo creo que no. Incluso hay expresiones muy preocupantes, como la de un activista de Libre, que dijo sin mucho fundamento teórico que era hasta saludable y hasta natural que la sociedad estuviese fraccionada. Nada más raro y incluso sin fundamento que eso, cuando un gobierno lo que debe buscar es unidad, porque los problemas que tiene este país no va a enfrentarlos el gobierno solo, y más confrontado con diferentes sectores. Incluso en este país hay una tergiversación de la historia. Aquí tanto para los sectores conservadores como para los que dicen ser de izquierda, la historia de Honduras empezó en el 2009. Están destruyendo la memoria histórica de este país, cuando lo mismo que ocurrió en el 2009 es el resultado de un sistema político que nunca resolvió los grandes problemas de la nación. Yo creo que en este caso que estamos viendo, me parece a mí que se está sobredimensionando. Ayer salió casi todo el gobierno a hacer señalamientos contra el CNA y contra el representante de las Naciones Unidas en Honduras. Bastaba con que lo hiciera el secretario de Relaciones Exteriores,
que es el que ejecuta la política exterior de la gobernante. Esa salida que hace todo el gobierno, y algunos con expresiones también un poco fuera de tono, como esa de que la representante de la ONU, que no la conozco, incluso tendría algunas críticas, pero no viene al caso, de que es una gringa infiltrada y que ahora finge ser italiana. Esos son expresiones de odio y que no corresponden a un funcionario del Estado. Lo mismo lo que dijo alguien que él fue un exfuncionario que fue beneficiario con la ley de amnistía, de que si guerra querían, pues guerra van a tener. Esas expresiones no tienen sentido. Luego también el tema de las calles, que oí también a alguien, no del Ejecutivo, sino del Congreso, decir que las calles le correspondían a Libre porque había ganado las elecciones y que las calles eran del pueblo. Bueno, ¿y ese concepto del pueblo de dónde lo sacan? Si pueblo somos todos los 10 millones de habitantes, somos los que tenemos la potestad de participar en las calles, desde luego en sujeción a las normas que se establecen para el uso de la misma. Las calles son un patrimonio del Estado y en consecuencia de toda la sociedad. A mí me parece que en función de que la sociedad civil es todo lo que no es gobierno, si la sociedad civil convoca una convocatoria y el gobierno por alusión hace la misma convocatoria para esta marcha, yo veo una clara intromisión y un deseo de obstruir esta manifestación. Pero aquí dice José Carlos Cardona que no es el gobierno que convoca, además, sino que es el partido. Escúchame, Pablo, el argumento que tiene aquí José Carlos Cardona y Miguel Briceño, que las convocatorias no las hace el gobierno, sino que las hace el Partido Libre. Que entonces, ¿cómo la sociedad civil se va a oponer a que militantes, simpatizantes y activistas de Libre participen en estas convocatorias que hacen los organismos de sociedad civil? No, ya estamos suficientemente grandes para entender eso. Es como la manifestación del 1 de mayo, que obviamente Libre se sumó, pero ¿qué pasó? Los ministros mandaron sendas comunicaciones a los trabajadores para que participaran. ¿Usted cree que un trabajador de una institución gubernamental que lo convoca el ministro no va a participar en las manifestaciones? Eso es una situación curviada, manejada, eso es un manejo político, es una argucia política, pues. Y ellos las lo saben. Manifestaciones populares no son hechos políticos. Y lo que están atacando no son hechos políticos. Y lo que usted como sociólogo, usted habló ya y todo lo dejamos que hablara. No, pero le estamos consultando y creo que tenemos respeto también. Usted mismo está señalando que la reunión de ayer fue una reunión política. Sí lo fue. Y está como rechazando esa acción que ocurrió ayer. No estoy diciendo, amigo Cardona, es más, yo, mire, desde la condición suya debería ser prudente porque lo hago desde el gobierno y tengo enormes intereses. Hay conflictos de intereses. Yo lo estoy haciendo desde una posición de una gente ya retirada, que no tengo ningún interés más que que este país resuelva los grandes problemas que tiene en términos de salud por ustedes desde aquel momento. Entonces, mire, ese argumento de que no es el gobierno, pero que es el partido, pero es el partido en el gobierno. Y aquí en Honduras hay una tradición, eso es histórico y es uno de los defectos de nuestra política, que partido, gobernante y Estado lo constituyen en una alianza, en una unión, en una simbiosis, que pareciera que están unidos, y no es lo mismo. El partido es una cosa y el Estado es otra cosa. Deberían de mantener esa diferencia. Bueno, pero ustedes, qué terriblemente reaccionario. En este momento, al convocar en nombre del partido gobernante, es comprometiendo al Estado de Honduras, porque incluso varias de las estructuras del Estado de Honduras fueron utilizadas y son utilizadas en esas manifestaciones. No nos engañemos, aquí nos conocemos todos y sabemos cómo se manejan estas cosas. Si el partido gobernante convocó
Claro, no lo van a hacer en nombre del Estado hondureño, en nombre del gobierno de Honduras. No son tan ingenuos, pero tampoco nosotros somos tan ingenuos para creer que no hay un involucramiento del Estado hondureño, de la gobernante, del partido que están en el Estado y de ustedes como ministros, que todos anduvieron allí, por el amor de Dios. No me digan que no hay un compromiso. Hay un compromiso. Entonces yo veo en eso una clara obstrucción a la manifestación pública. ¿Por qué? Incluso a la protesta. ¿Por qué? Arguméntelo, ¿por qué? Por eso mismo, porque ustedes participan. En la sociedad civil... No somos ciudadanos entonces. No somos mire, ciudadanos. Cardona, oiga, Cardona. Mire, sociedad civil es todo lo que no es gobierno. Y si ustedes son gobierno, entonces deben de abstenerse de participar. No somos ciudadanos en un evento entonces. de esto. No y somos además ciudadanos. han amenazado ¿Somos o no con somos participar ciudadanos? en ¿Somos todas o no las somos protestas. ciudadanos? Perdona, mire, a usted yo lo conozco, usted viene llegando a las esferas gubernamentales y estos temas a veces los desconoce. Porque usted no Soy conoce historiador, la Pablo. lógica, Soy y la historiador, teoría Pablo. Volvemos de los con el Soy movimientos historiador, sociales. Pablo. Mire, entre Todos cientistas somos sociales ciudadanos. nos conocemos. Usted no puede venir con esa Sí. visión adultocéntrica. No Mire, puede. explíquele al pueblo. La condición de ciudadano se pierde por ser ¿Por qué? afín a un gobierno. Explique. ¿En qué parte de la O sea, y Constitución no de la estoy República enojado, dice no eso? estoy enojado, no estoy enojado. Es que nadie lo está diciendo, Usted lo está Cardona. diciendo, señor. Usted lo está Usted lo está impidiendo. diciendo, lo acaba de decir. No estoy diciendo eso, pero ¿a quién van a engañar ustedes? Ustedes como son los que gobierno están engañando solos. y la sociedad civil Sencillo. y los movimientos sociales participan en una actividad y ustedes como gobierno dicen nosotros nos vamos a sumar a esa que protesta. nos hemos sumado como cuando gobierno, lo repetimos. cuando las exigencias están orientadas al gobierno, ¿cómo se va a entender? Lo que No, entienda usted no es lo que le entiende toda la gente. Pablo, Somos así un de sencillo. gobierno de ciudadanos, Así de sencillo. de ciudadanos. Mire, de las calles, desde el punto de vista movilizaciones teórico, sociales. su argumentación es muy débil. Mejor debería La suya peor. dejarse aconsejar por aquellos que sí entienden esta lógica. O sea, solo Pero usted puede nadie hacer, solo enseña usted tiene la que razón. el gobierno no Solo usted participa. tiene la razón. entiende. Solo usted tiene la razón entonces. No, lo ok. lo que reclamo yo es que la razón la busquemos en discusión y en ok. debate, pero no en imposiciones como la suya, mi amigo. Que usted lo que quiere es imponer su verdad y lo hace desde el poder, y eso es lo terrible también. Cuando el gobierno está obligado a buscar consensos, a abrir debates, a resolver los problemas de este país, pero no a entrar en este tipo de defensas bizantinas que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna lógica y que prácticamente ustedes se convierten, y es que no lo son, en voceros del gobierno defendiendo una causa que no puede defenderse. Un gobierno inteligente lo que hace es que cuando hay necesidad de explicar algunos temas lo hace, pero cuando no hay necesidad o no tiene la razón, sencillamente se llama al silencio. Lo que CNA ha estado haciendo es denunciando cosas con las cuales todo mundo lo entiende. La denuncia que hizo CNA del familión en el gobierno, esa es una realidad que todo mundo lo entiende. Y entonces, ¿por qué podemos decir que ella lo que está haciendo es socavando la democracia? Porque está haciendo una denuncia. ¿Qué fue lo que dijo por la ayer, cual Pablo? todo mundo lo ve. Incluso en este gobierno hay algunos jovencitos que están estudiando en el exterior y ni siquiera vienen al país. Allá mismo los mandan a ocupar puestos en las embajadas de Honduras. ¿Y qué es eso? Diputados que tienen a sus esposas en ministerios, ministros que tienen a sus familias en diferentes puestos. Más bien la denuncia que hizo la señora Castellanos se ha quedado corta. Eso no es normal. A eso no, nadie se lo va a entender. Y por favor, alrededor de eso no deberían de hacer defensa, porque cuanto más defensa hacen, más se hunde, porque lo que están demostrando es intransigencia, es error con intransigencia y con un interés de publicidad para que la gente entienda lo que no puede entender. Esa es la realidad.
Entonces yo creo que hay que ponerse en un plano aceptable, pues, y aceptar lo que es, cuando hay un error, aceptarlo como error, y cuando hay necesidad de hacer una aclaración, se hace, pero no va a adoptar esas posiciones desde el gobierno, que obviamente nadie va a esperar que usted lo ataque, pues. Es como esos que salen desvisados en la lista de ellos, que todos son inocentes, todos incluso se sienten tranquilos. Bueno, gracias Pablo, se ha congelado la imagen. ¿Cómo repercute todo esto en la inversión? Tú que ya tienes mucha experiencia en este asunto, Jacqueline Fogle. Bueno, una de las cosas que, siguiendo tal vez la línea de Pablo, él dice, ¿qué es lo que tenemos que resolver? ¿Qué es lo que se le exige a la administración de gobierno, a cualquier administración de gobierno? ¿Qué es el problema principal? Que uno de los problemas principales es el empleo, y es el empleo formal, porque trabajo hay. Aquí hay gente que chapea, hay gente que repara, pero no es un empleo que le dé beneficios. Y eso es, digamos, y se mira a muchos niveles. Los colectivos tomándose ciertas instituciones gubernamentales porque desean que ser empleados, ¿verdad? Es decir, la gente emigrando porque desea un trabajo, un empleo, ¿me entienden? Entonces, eso es muchas veces tal vez lo que tal vez lo pide el CNA, pide ya más la parte como decir, la CICI o trabajemos en la corrupción o ciertos, para que se pueda abrir esos espacios y se genere ese empleo. ¿Y el empleo de qué viene? De dos corrientes. Una, la inversión nacional, que es la principal, ¿verdad? El 95% de la inversión es la inversión nacional, y la inversión extranjera, que tristemente es muy baja ahorita en este momento para un país como el nuestro, tan cerca de Estados Unidos, tan cerca de México. Entonces, y que tenemos tratados de libre comercio con cientos de países, ¿verdad? Nosotros somos una economía muy abierta, deberíamos tener más inversión. Entonces, ¿qué es eso? Que es la concentración, que el gobierno se concentre en los problemas ingentes, principales, para generar ese dinamismo económico. Y después viniendo ya a una parte más como básica de a diario, cuando se forman estas marchas y hay una marcha por un lado y después la otra se cancela y que esto y lo otro, ¿qué es lo que está generando en los negocios? Ay, tengo que cerrar temprano, tengo que mandar a mi gente temprano, se me va a trabar el tráfico, que esto y otro. Entonces van perdiendo, poco a poco, van perdiendo horas en el que ellos pueden generar riqueza. Y eso es eso, cuando uno lo multiplica por los miles de negocios que hay en Honduras, eso va generando pobreza. Lo que no genera riqueza genera pobreza. Entonces, eso es a veces lo que yo trato de explicar. Tenemos que ver con mayor amplitud. Los problemas a veces es como que hay una expresión que nos estamos mirando el ombligo, pero tenemos que ver con mayor amplitud que qué es lo que se le exige a la administración de gobierno. Por favor, genere mayor confianza, ¿verdad? Mayor confianza para que la gente se arriesgue a abrir un negocio de bisutería en un centro comercial, o se arriesgue a poner un taller de reparación de motos, o se arriesgue una empresa grande a venir y a decir, voy a poner un hotel en Comayagua, ¿verdad? O voy a abrir un condominio divino allá cerca de las playas del sur, ¿verdad? Que son $23 millones. Pero el ambiente este no es el más propicio. Pero eso es lo que pasa. Para que la gente decida arriesgar capitales. Porque la inversión extranjera, que podría ser mucho mayor, viene si hay confianza de la inversión nacional. Y si los inversionistas nacionales no sienten, y muchos de los que representan a los inversionistas sienten... ¿No sienten confianza? No sienten confianza, pero sienten... Esperemos a otras señales, y solamente son señales del ente regulatorio y el ente legislativo, ¿verdad? Entonces la parte de regulación, ¿qué es eso? ¿Por qué nosotros tuvimos del año como 2004 al 2014 más o menos un montón de inversiones de $1.000 millones de dólares? Porque estaban entrando unas inversiones grandes en el país, digamos, en tecnología. Porque las inversiones en tecnología son muy, muy caras, ¿verdad? Entonces, cada año, cada vez que uno pone una torre es $1 millón. Entonces, imagínense que tuvieron que poner 5.000 torres. Entonces, todo eso, además de los cables, entonces eso se generó. Pero eso es como una de las bases, es como hacer una carretera, pero no le dio un ímpetu. Nosotros estamos como con todas las cosas hechas,
Tenemos puertos, tenemos aeropuertos, tenemos carreteras, tenemos canal seco, tenemos internet en gran parte del país. Tristemente la Mosquita está muy abandonada. Tenemos todo, pero ¿qué pasa? Entonces ahora viene, ¿qué es lo que hace falta para que la inversión venga? Es la confianza. Porque la gente arriesga su dinero. Es como yo agarro mis 1000 lempiras que yo tengo en mi casa y yo se lo voy a comprar una ristra de churros y la voy a vender. Pero si hay una manifestación y no vendo, y me quedé con los churros y me quedé con el interés que hay que pagarle al coyote o a la microfinanciera o al banco. ¿Me entienden? Entonces, es una cosa, y eso siempre se multiplica. Y eso es lo que tal vez, antes de exigir el SENA, que exige la CICI, por decir, lo que se quiere es que haya esa confianza para que no haya corrupción. Pero sí hemos avanzado mucho en el área de transparencia, y eso es lo que sí miro en este gobierno, que se están haciendo más transparentes muchas de las cosas que no eran transparentes antes, y eso es lo que nosotros tenemos que continuar trabajando en lo bueno, y por eso es que a mí me gusta que haya jóvenes, ¿verdad?, que también saben más de tecnología, porque eso ayuda, y que lo pueden poner dentro de sus diferentes ministerios y entes gubernamentales para hacer más transparente todo el estamento gubernamental. Porque, ¿qué somos gobierno? Somos un administrador por un número de años de los dineros del pueblo, de los impuestos. Nosotros solo administramos, no generamos nada, más que unas multas de aquí y allá, pero eso no es nada, ¿me entienden? Nosotros tenemos que administrar bien, pero administrar con la confianza de que vengan más personas a arriesgar su dinero, tanto los nacionales, los pequeñísimos, los medianos, los grandes, y que vengan los internacionales. Nosotros estamos listos. Es decir, nosotros tenemos excelentes relaciones con Estados Unidos, con Europa. Acabamos de ir a esta cosa de la Unión Europea con el Global Gateway. Es una apertura, es una avenida. Nos están diciendo, los chinos están viniendo. Nosotros tenemos todas las de ganar. Honduras es un país extremadamente privilegiado, Renato, y yo a veces le trato de decir, no nos miremos el ombligo, miremos para afuera, hablemos bien, resolvamos nuestras diferencias, porque nosotros tenemos todas las de ganar. Nosotros no deberíamos estar exportando jóvenes que se están yendo caminando para Estados Unidos. Aquí deberían tener un buen empleo formal, y aquí lo podemos lograr. Pero lo tenemos que lograr con la confianza en la inversión. Y con democracia, porque es que esa es la discusión que siento yo, como dicen los gringos, el elefante en el salón. O sea, si un gobierno se enfoca, como está haciendo nuestro gobierno, en hacer lo que le toca hacer, que es administrar la cosa pública y generar condiciones para que el país avance, pero empiezan a tirar palos y empiezan a tirar piedras en el camino para detener las ruedas de la carreta, difícilmente vamos a dejar estas discusiones que me parecen absurdas y parroquianas. Pero, mire, pero José Carlos, pero siempre tiene que haber oposición. No, es eso que es lo importante, claro, porque si no hay oposición, no hay democracia, y tenemos ya nosotros los vecinos que nos están enseñando el camino. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Sí, es que eso es importante, Jacqueline, pero creo que debemos abandonar la ruta de la visceralidad en la que nos encontramos en este momento. Miren, ¿cómo se fortalece una sociedad civil o cómo se fortalece la oposición? Generando opinión pública. Aquí no existe opinión pública amplia. Aquí lo que hay son 2 o 3 voces, que son las mismas 2 o 3 voces, y salen a decir, somos los representantes de sociedad civil. Ustedes los jóvenes no saben nada. Y solo se representan a sí mismos, sí, o sea, como el lamentable caso de Pablo Carías. Qué lástima que lo cortaste, Renato, porque le iba a decir que tiene 2 hijos trabajando en la universidad que se los metió Julieta Castellanos por haberla apoyado en su gobierno. Él es la persona menos adecuada para hablar de nepotismo en estas condiciones. Una persona reaccionaria, qué vergüenza que sea sociólogo. Entonces, miren, la oposición debe fortalecerse con generación de opinión pública y tomando en cuenta lo que todo el mundo tiene que decir. O sea, eso de poner filtros, eso de poner vocerías de personas que están moralmente desgastadas en estos foros y en estos espacios de articulación, no abona la construcción de la democracia. Y venir y decir, si está bien que se tiene que cuestionar al poder. El poder debe ser cuestionado siempre. Siempre, y nadie lo hace mejor que Libre. Óigame, somos un gobierno que incluso entre nosotros tenemos niveles elevados de confrontación porque somos un partido donde la dialéctica interna es muy fuerte. Entonces, aquí todos estamos enfocados en sacar adelante al país.
pero debemos evitar estas discusiones parroquianas sobre temas que son anodinos. Miren, esas narrativas de que el gobierno está persiguiendo a Gabriela Castellanos, de que el gobierno está persiguiendo ciudadanos, de que somos una dictadura, esas narrativas forzadas y exageradas me parece que son las que no debemos fomentar, porque compararnos, hay un libro de Humberto Eco muy famoso que se llama Inventar al enemigo. Es de Humberto Eco que cuando las personas pierden una enemistad muy fuerte o se termina una coyuntura entre sectores que se disputaban algo por enemistad, tienden a inventarse a un siguiente enemigo. Porque hay un vacío. Exacto. Este gobierno no es un enemigo de nadie. O sea, si este gobierno está tratando de levantar un estado colapsado, Honduras era un estado fallido. Y es muy difícil hacerlo mientras hay discusiones que lo que buscan es distraernos de la atención y de poner los ojos en el enfoque principal que sacar Honduras adelante. El presidente Xiomara Castro lo tiene bien claro. Por eso es importante que contribuyamos a fortalecer la sociedad civil y las discusiones contra el poder desde una manera más amplia y democrática, porque de nada sirve que aquí en el gobierno estemos trabajando en construir transparencia y democracia en condiciones cuando el otro lado insiste en no dar y en no abrir las puertas para que esa sociedad civil se fortalezca y para que tengamos discusiones más amplias sobre temas del país. Miren, aquí hay 2 millones de personas ya sufriendo los efectos del cambio climático, hambre. Hambre, sí. Nadie habla de eso. Esas organizaciones de sociedad civil no les importa. Aquí hay 500,000 madres solteras. Aquí hay 600,000 personas con discapacidad. O sea, en este país están todas las taras sociales que te puedas imaginar y más. Pero esos grupos vulnerabilizados y que son parte de la cuestión nunca entran en estas discusiones. Entonces, ya, por favor, busquemos puertas y abramos puertas para que podamos dialogar y tener realmente una democracia que avance. Licenciado Ochoa, para irnos a la pausa luego de su intervención. Claro, bueno, muchos puntos que tocar, ¿verdad? En primer lugar, menciona de que que el coordinador de Libre fue que convocó a la marcha, pero si el coordinador de Libre es el asesor de la Presidente, entonces desde ahí hay un gran conflicto. No debería entonces ser asesor de la Presidencia, ¿verdad? Y que se quede como coordinador de Libre. Y en segundo lugar mencionan de que la oposición es conservadora. No es cierto, la oposición hay personas hasta de izquierda, hay de derecha, de centro, de izquierda, de todas las ideologías. Y lo que está buscando es dar un mensaje, no solo al Ejecutivo, porque mencionaban de que solamente al Ejecutivo que se quería desestabilizar. No, es un mensaje al Congreso, es un mensaje a que la elección de los funcionarios en el Poder Ejecutivo cumplan y que sean las mejores elecciones y que no se politice todo el proceso. Es decir, claro, es sorprendente cómo se tergiversa todo, ¿verdad? Es interesante, pero la ciudadanía lo sabe, ¿verdad? La sociedad civil, si no está organizada, por lo menos se manifiesta en un Twitter, en las redes sociales, lo conversa con sus vecinos y saben de lo que estamos hablando. Libre está, como decía, está muy bien, está fraccionado, porque también no está de acuerdo en todo el accionar de este gobierno. Tiene que ver con esa denuncia que hizo el CNA, ¿verdad? Ellos mismos lo saben, no quieren que el gobierno prácticamente es como una empresa familiar, pareciera. Entonces eso es lo que no queremos, sino que seamos todos incluidos en una mesa, que haya una verdadera democracia en donde podamos construir. Me parece que hay narrativas falaces antes de la pausa. Mire, primero, usted está diciendo, no es cierto que estamos desestabilizando el Ejecutivo porque también interpelamos al Congreso y al Poder Judicial, pero la narrativa del familión es una narrativa en la que hace ver o intenta hacer ver de que la familia presidencial controla los 3 poderes del Estado. Cada vez que usted dice falacia hay que ponerle ojo.
para todos los televidentes. Cada vez que usted menciona esa palabra, probablemente la falacia venga de su parte. No, la falacia la introduce usted, porque usted está contradiciendo su discurso. Mire, la sociedad civil, si realmente interpelara a los tres poderes del Estado, yo creo que esto sería una coyuntura con mayor coherencia de parte de ustedes. Pero dicen, el familión controla todo el Estado. ¿Qué control? No tenemos mayoría en el Congreso, no tenemos mayoría en la Corte. Entonces la narrativa que implantan es una narrativa deslegitimante con el fin de debilitar a uno de los tres poderes. Entonces esto es político, Miriam. Pero ¿quién está por otro lado, al frente? ¿Quién se sienta al lado de la Presidenta? ¿Quién se sienta al lado del Presidente del ¿Quién ponen en la Presidencia? Pero vayamos a los hechos. Usted está queriendo decirme que porque el expresidente Zelaya se sienta al lado de un presidente de un poder del Estado, controla ese poder del Estado. Sí, por favor, no seamos ingenuos. No tenemos los votos ni para aprobar iniciativas de leyes domésticas. ¿Y usted cree que las bancadas en oposición se van a atrever a votar por darle todos los colmillos a la Sisi? Entonces no seamos ingenuos, mire. Aquí la narrativa del familión se la sacaron de la manga de la camisa para deslegitimar esa lógica en la que ustedes tienen una paranoia de que la familia Zelaya es como Juan Orlando Hernández. Y esas comparativas, porque incluso cuando Gabriela presenta los árboles genealógicos, dice, le ganaron a la familia Hernández y a la narcodictadura, dice. Son peores que la... Entonces es una narrativa muy violenta que lo que busca... No, escúcheme, mire. Aquí seamos claros. Este es un gobierno en donde los contrapesos están establecidos. El Poder Ejecutivo está unido. El Poder Legislativo, ahí hay 4 bancadas que están en una total dialéctica de discusión. Ahí se negocia absolutamente sin pagar ni un peso un montón de leyes, y hay leyes que no tenemos agenda para aprobarlas. Eso es democracia. Y estamos exigiendo. Entonces, si ustedes exigieran, no están exigiendo, mira, si ustedes exigieran, deberían ir al Congreso Nacional, como cuando la huelga de los fiscales, y ojo, Renato, esto es importante, voy a mencionarlo en la huelga de los fiscales brevemente, porque sé que usted ya quiere la pausa. Mira, durante la huelga de los fiscales, el partido de gobierno, Partido Liberal, tenía el control del Ejecutivo, pero no del Legislativo, aunque había mayoría liberal en el Legislativo. Pero Micheletti era enemigo del presidente Zelaya, eran enemigos políticos. Entonces, la huelga de los fiscales, ¿a dónde se fue a hacer un plantón para que se hicieran los cambios? Usted le dio un seguimiento formidable, me acuerdo, en esos años a la huelga de los fiscales. ¿A dónde fue a hacerse el plantón? ¿A dónde se fue a hacer la huelga de los fiscales? Al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque ahí era donde se tenían que tomar las decisiones. Entonces ustedes van a insistir porque se están inventando un enemigo que no existe. Están convirtiendo a la familia presidencial en un enemigo que no existe. Porque dentro de 2 años y medio, la familia Zelaya, la presidenta deja su cargo, otra persona llegará, no sabemos quién, el pueblo debe decidirlo, y se acaba toda esta narrativa. Y se perdieron 4 años valiosos en los que pudimos haber generado confianza en una democracia que, pese a que es débil por el contexto del país, sigue funcionando. Bueno, es momento de la pausa comercial aquí en Frente a Frente esta mañana con Pablo Carías, que interviene después de los consejos comerciales, Miriam Ochoa, Jacqueline Foglia, José Carlos Cardona y Miguel Briceño. Ya volvemos con Redes Sociales. Es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a sus mensajes. Carlos Estrada comparte: un detalle importante es que cuando CESPAD Honduras convocó, lo hizo bajo la premisa de lucha contra la corrupción, algo que es parte
de la agenda de este gobierno, y fue por esto que el Partido Libre consideró a bien acompañar la convocatoria, precisamente porque es un interés en común respecto a la rápida instalación de la CICI. Parece ser que la convocatoria realmente era para protestar contra el gobierno, pero sin decirlo directamente. Tristemente, esto es manipular de manera deshonesta, comparte nuestro televidente. Más mensajes. Vicente Hernández: yo creo que no nos debe quedar duda. Carlos Estrada es el viceministro de Comunicaciones del gobierno, sí. El subsecretario. Sí, continúa. Vicente Hernández comparte: yo creo que no nos debe quedar duda, estamos en dictadura, mismo guión de Nicaragua. Así inició Ortega, guerra contra la sociedad civil, y luego viene la constituyente, caos total. Es vergonzoso esos panelistas que antes eran antorchas, ahora adoctrinados, empedernidos y de estómago, comparte Vicente. Jennifer Murillo: Libre ha ganado batallas en contra del bipartidismo que no representa nada en nuestro país. Ni las ONG jamás han sido parte de nuestras luchas. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Honduras, bueno, mantiene Tu Nota titular, no, pero es que yo más bien iba a resaltar porque alguien le está recomendando al gobierno que no hay que pelearse con la ONU. No hay que pelearse con la ONU, porque han tenido muy buena relación la ONU y el gobierno. Ley del Congreso Nacional permitiría intervenir redes sociales como WhatsApp y Telegram. Repito, ley del Congreso Nacional permitiría intervenir redes sociales como WhatsApp y Telegram. Bueno, me imagino que esa va a ser la controversia del día también. Esto que destapó hoy Ramón Matute. ¿Quiere enterarse de esta noticia, tener más elementos, conocimiento amplio de esto? Yo lo invito a que entre a Tu Nota. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Pablo Carías tiene 2 minutos para el comentario final. Bueno, sí, muchas gracias, Renato. Y realmente no quiero hacerle perder su programa en función de referirme a mi familia. No viene el caso. Su programa es muy oído y sería un irrespeto hablar de eso. Poca razón tienen los que gritan. Y eso es lo que hacen algunos funcionarios del gobierno. Gritar, ofender y criticar y delegitimar al mensajero, ¿verdad? Antes que referirse al mensaje, que eso sería lo adecuado. Yo llamo a un diálogo, a una discusión, porque pareciera que la estrategia del gobierno es más bien la confrontación, el debate, la lucha para mantener entretenida a la población. Así no se puede gobernar. Hay que buscar aliados. De hecho, antes de buscarlo, ya hay algunos que se están perdiendo. No solamente en la estructura política, sino también en la estructura social. Ese montón de ONGs que hoy adversan y que rechazan, los amigos son los que le hicieron y le abrieron el camino a un proceso electoral exitoso. Cardona, nos conocemos. Hablas muy mal de tu paisana Julieta, desconociendo todas las relaciones que ella ha tenido contigo. Pero, repito, no viene el caso y otra vez será que podamos tener un debate, tal vez más refiriéndonos a temas sustantivos que tengan que ver con la gobernanza. Yo sabía que uno de los errores que cometió la abogada castellana fue referirse a ese tema que genera tanta crispación, que es el familión. Claro, a nadie le gusta que le toquen la familia y siempre uno busca favorecerla, ya, sobre todo cuando se es gobierno. Y eso es lo que ha generado una situación de descomposición, de desgaste y tanta pasión y emoción por parte de algunos funcionarios, porque les han tocado la vena, su sangre,
al haber llevado a sus familiares a ocupar puestos importantes, muchos de los cuales a lo mejor otros con más calificaciones lo hubieran logrado. Muchas gracias, Renato, y usted como siempre muy generoso, y qué bueno que contribuya a este tipo de debates. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Picos. Ven hoy a disfrutar. Bueno, son las 8:57, es que hoy nos consumió mucho tiempo, Perdón, José Carlos Cardona. Hablé mucho yo, Pablo, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, licenciada. Sí. Muchas gracias, Jacqueline. No, gracias, muchas gracias. Y gracias, Muchas gracias gracias, Renato, por el tiempo. gracias, Sí, no Cardona. voy a gracias de veras por traer la parte de inversión y economía a esto, porque tenemos que fijarnos en que el Sí. empleo formal es Claro. muy importante para eso. Y ¿Ok? lo dejaste muy claro, lo dejaste muy claro. Quedamos pendientes. Claro.